El camión de mudanzas levantó una nube de polvo ocre que se quedó suspendida sobre el camino de tierra, como si la propia tierra rechazara ser removida. Elena Vargas bajó del vehículo con las manos ásperas, aferradas a una maleta de cuero gastado, la única herencia real que le quedaba además de las deudas de su esposo muerto, y esta hacienda que nadie más quiso heredar. Tenía 42 años, el cabello prematuramente gris recogido en un moño apretado, y los ojos hundidos de quien ha llorado hasta que las lágrimas se convierten en algo más seco y duro. Su vestido negro de luto estaba cubierto de polvo del viaje desde el pueblo, 6 horas por caminos olvidados del altiplano mexicano, donde el viento soplaba con un sonido que parecía llevar voces que no eran voces, palabras que no llegaban a formarse del todo. La hacienda de San Jerónimo se alzaba frente a ella como un monumento a la decadencia. Los muros de adobe agrietados mostraban las costillas de la estructura, vigas de madera podrida asomaban por los techos hundidos, y las ventanas sin vidrios miraban el horizonte como cuencas vacías. El portón principal colgaba de una sola bisagra, rechinando con cada ráfaga de viento que bajaba desde las montañas peladas del norte. El conductor, un hombre bajito con sombrero de palma que no quitaba los ojos del suelo, dejó las cajas junto al portón sin cruzar el umbral. «Aquí es, señora. Yo dejo las cajas en el portón, pero no entro». Elena lo miró con cansancio más que con curiosidad. «¿Por qué no?». El hombre escupió al suelo y se persignó con movimientos rápidos y nerviosos. «Porque esta tierra está maldita, doña Elena. Don Aurelio, su difunto esposo, la ganó en una apuesta de borrachos hace 20 años, y desde entonces nadie ha vivido aquí más de 3 meses. Los que intentaron se fueron en mitad de la noche, sin llevarse nada. Dicen que el viento llama nombres, que hay cosas enterradas que no quieren quedarse quietas». Elena sintió un peso frío en el estómago, pero apretó la mandíbula. Los muertos no hablan. Solo los vivos inventan historias para justificar su cobardía. El conductor tomó su pago sin mirarla a los ojos, subió al camión y se marchó levantando otra nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Elena se quedó sola bajo el sol implacable del mediodía, rodeada de silencio y tierra seca que crujía bajo sus pies como huesos viejos. Arrastrando las cajas una por una, cruzó el umbral. El patio interior era un cementerio de objetos olvidados. Un pozo de piedra con la cuerda podrida colgando como una soga de ahorcado, herramientas oxidadas dispersas entre cardos amarillos, una carreta sin ruedas volcada contra el muro del fondo. Las paredes interiores conservaban restos de pintura azul desteñida y nichos vacíos donde antes hubo santos de yeso que alguien había arrancado con violencia, dejando cicatrices en el adobe. Eligió la habitación menos dañada en la planta baja, cerca de lo que alguna vez fue la cocina. Barrió el polvo acumulado con un manojo de ramas secas, espantando alacranes translúcidos que corrían hacia las grietas de las paredes. Extendió un petate sobre el suelo de tierra compactada y colocó su maleta contra la pared. No tenía más que eso: ropa de luto, una Biblia heredada de su madre con las páginas amarillentas y manchadas de humedad, una fotografía borrosa de sus padres muertos hacía décadas y un rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su abuela. Al caer la tarde, encendió una fogata en el patio usando madera de las vigas caídas y ramas secas de mezquite. El fuego crepitó lanzando sombras largas y retorcidas contra los muros agrietados. Elena hirvió agua en una lata abollada y comió tortillas frías que había traído del pueblo, masticando despacio mientras observaba las estrellas aparecer sobre el tejado roto. El cielo era inmenso y negro, salpicado de luz antigua. Entonces lo escuchó. Un susurro. No era el viento rozando las paredes. Era algo más preciso, más humano. Una voz sin cuerpo que parecía venir de todas partes y de ninguna, llevada por las corrientes de aire que atravesaban los pasillos vacíos y los cuartos sin puertas. Leonor. Elena se quedó inmóvil, con la tortilla a medio camino de su boca. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, haciendo bailar las llamas de la fogata, y el nombre se repitió con más claridad. Leonor. Leonor.
Se puso de pie lentamente, con el corazón martillando en el pecho. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo y más inquietante: reconocimiento. Ese nombre no era desconocido, lo había escuchado antes, murmurado por su esposo en sueños agitados durante los últimos años de su vida, cuando el alcohol y las deudas lo habían convertido en un espectro de sí mismo. Aurelio despertaba sudando, con los ojos desorbitados, susurrando ese nombre como si fuera una confesión o una súplica. «¿Quién está ahí?», preguntó Elena con voz firme, caminando hacia el centro del patio. Solo el viento le respondió, silbando entre las grietas y haciendo temblar la cuerda podrida del pozo. Elena regresó a su habitación, cerró la puerta de madera hinchada que apenas encajaba en el marco y se envolvió en su rebozo. Pero el sueño no vino fácilmente. Durante toda la noche escuchó el murmullo constante del viento y en sus pausas aquel nombre repetido como un rezo olvidado, como una letanía de los muertos. Leonor, Leonor, Leonor. Capítulo 2. El pozo sellado. Los primeros días en la hacienda fueron de trabajo duro y silencio absoluto. Elena limpiaba habitación por habitación, arrancando maleza de los rincones, tapando las grietas más grandes con barro mezclado con paja y estiércol seco de animales que debieron pasar por allí años atrás. Reparaba lo que sus manos podían reparar, improvisando herramientas con lo que encontraba: clavos torcidos, tablas carcomidas, alambre oxidado. No tenía dinero para contratar ayuda, y nadie del pueblo hubiera venido aunque lo tuviera. El agua era su mayor preocupación. El pozo del patio parecía profundo, pero la cuerda estaba podrida, y no tenía cubeta ni balde. Durante 3 días caminó hasta un arroyo seco a 2 kilómetros de distancia, donde apenas corría un hilo de agua fangosa entre las piedras grises. Cargaba el agua en garrafones de plástico que había encontrado abandonados en un cobertizo, y cada viaje le destrozaba la espalda. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban, dejando manchas rojas en las asas de los garrafones. El 4.º día, con el sol quemándole la nuca y la garganta seca como papel, decidió inspeccionar el pozo más de cerca. Se arrodilló junto al brocal de piedra, cubierto de musgo seco, excrementos de pájaros y algo que parecían arañazos profundos en la superficie, como si alguien hubiera intentado salir raspando con las uñas. El interior era una boca negra que exhalaba aire frío y húmedo, un aliento de tumba. Elena dejó caer una piedra y contó en voz baja: 1, 2, 3, 4. El chapoteo llegó al 5.º segundo, claro y resonante. Había agua, mucha agua, pero había algo más que le llamó la atención. El brocal estaba sellado parcialmente con ladrillos nuevos, claramente colocados décadas después de la construcción original del pozo. Alguien había tapiado parte de la abertura, dejando solo un agujero estrecho en el centro, apenas lo suficiente para bajar una cubeta pequeña. ¿Por qué sellar un pozo a medias? ¿Por qué no dejarlo abierto del todo o cerrarlo completamente? Elena apartó los ladrillos sueltos con las manos. Estaban unidos con argamasa frágil que se desmoronaba al tacto, cayendo en polvo gris. Debajo encontró algo grabado en la piedra original del brocal, letras toscas talladas con algún objeto punzante, quizás un clavo o un cuchillo. Aquí descansa lo que no debe ser nombrado. Un escalofrío le recorrió la columna vertebra. No era una advertencia poética, ni un proverbio campesino. Era un epitafio literal. Alguien había sellado este pozo como se sella una tumba. Esa noche, mientras comía frijoles hervidos junto al fuego del patio, escuchó pasos. No eran imaginarios, eran claros, deliberados. El sonido inconfundible de botas sobre tierra compacta. Venían del exterior del patio, más allá del portón abierto. Elena se levantó rápidamente con un leño encendido en la mano, el corazón acelerado. ¿Quién anda ahí? Un hombre apareció en el umbral del portón. Era viejo, quizás 70 años, con sombrero de fieltro negro y un zarape raído sobre los hombros encorvados. Su rostro era de cuero curtido por el sol, surcado de arrugas profundas, y sus ojos pequeños y oscuros la estudiaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Buenas noches, señora.
Soy Evaristo Campos. Vivo en el rancho de abajo, a 3 kilómetros al sur. Elena bajó el leño, pero no se relajó, manteniéndose tensa y alerta. ¿Qué quiere? Vine a ver si era cierto que alguien se había mudado aquí. No esperaba que fuera una mujer sola. Evaristo escupió al suelo con un movimiento rutinario. Mucho menos una viuda. Pues aquí estoy. ¿Algún problema con eso? El viejo negó con la cabeza lentamente, pero su expresión era grave. Problema no. Advertencia. Esta hacienda tiene historia, señora. Historia que no se limpia con agua y jabón ni con rezos. Ya me lo dijeron. Que está maldita, que el viento habla, que nadie dura aquí. Elena cruzó los brazos. No creo en supersticiones de viejas. No es superstición. La voz de Evaristo se volvió más grave y ronca. Hace 30 años, el patrón de esta hacienda, don Severiano Ugarte, era el hombre más rico de toda la región. Tenía tierras hasta donde alcanza la vista, ganado por cientos peones trabajando de sol a sol. Pero era cruel, muy cruel, especialmente con las mujeres que trabajaban aquí. Elena sintió que algo frío se movía en su estómago. ¿Qué pasó con él? Que una noche desapareció, él y su esposa, Leonor. Evaristo hizo una pausa larga, mirando hacia el pozo. Nunca encontraron los cuerpos, pero encontraron sangre, mucha sangre, en la casa grande, en los corrales, por todo el patio, como si hubieran degollado reses. La gente dice que Leonor lo mató por los abusos y luego se quitó la vida. Otros dicen que fueron los peones hartos de sus golpizas y humillaciones. Nadie habla claro porque nadie quiere recordar lo que realmente pasó aquí. El nombre resonó en la mente de Elena como una campana funeraria. Leonor. ¿Y el pozo? Preguntó con la garganta seca. ¿Por qué está sellado así? Evaristo la miró largamente antes de responder, como si midiera cuánta verdad podía soportar. Porque ahí fue donde encontraron algo que no debía encontrarse. No sé qué exactamente, pero mi padre ayudó a sellarlo cuando yo era niño. Me dijo que había cosas en el fondo que era mejor dejar donde estaban, que algunos secretos es mejor que se pudran bajo tierra. El viejo se dio la vuelta para marcharse, pero Elena lo detuvo con voz firme. ¿Por qué vino a contarme esto? ¿Qué le importa lo que me pase? Evaristo se detuvo sin voltear. Porque usted me parece una mujer decente. Y las mujeres decentes no merecen sufrir por los pecados de hombres muertos que ni conocieron. Se ajustó el sombrero. Si yo fuera usted, juntaría sus cosas y me iría mañana mismo. Pero si se queda, hágame caso. No abra ese pozo. Lo que está abajo debe quedarse abajo. Desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus pasos, alejándose por el camino. Elena regresó al pozo lentamente. Se arrodilló junto al brocal y pasó los dedos sobre las letras grabadas, sintiendo las irregularidades de la piedra tallada. El viento sopló con más fuerza, haciendo aullar las vigas sueltas del techo, y esta vez no solo escuchó el nombre. Escuchó un grito de mujer, ahogado y lejano, que subía desde el fondo del pozo, como si alguien gritara bajo el agua, con la boca llena de líquido y desesperación. Elena retrocedió tambaleándose, con el corazón desbocado y las manos temblando. No era el viento. No era su imaginación jugándole trucos por el cansancio. Era memoria atrapada en piedra y agua. Era el pasado gritando desde el fondo de la tierra. Capítulo 3. La verdad. Bajo el agua. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada contra la pared fría de su habitación, con el rosario de madera entre las manos temblorosas, escuchando el viento aullar por los pasillos vacíos como un animal herido. Cada ráfaga traía el nombre, Leonor, 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 y debajo de ese susurro insistente, más profundo y más oscuro, el eco de aquel grito ahogado que parecía venir no solo del pozo, sino de la tierra misma. Al amanecer, con los ojos ardiendo de cansancio y los nervios destrozados, tomó una decisión que sabía que era peligrosa pero inevitable. Necesitaba agua, sí. No podía seguir caminando kilómetros cada día, cargando garrafones que le rompían la espalda. Pero más que eso, más profundo que la sed o la necesidad práctica, necesitaba saber qué había en el fondo de ese pozo.
30 años de silencio habían convertido esta tierra en un sepulcro sin lápida, y ella, sin quererlo ni buscarlo, se había convertido en la guardiana involuntaria de sus secretos enterrados. Pasó toda la mañana buscando herramientas en los cobertizos abandonados que rodeaban el patio. Encontró una pala oxidada con el mango astillado, un pico con la punta mellada y un rollo de cuerda raída pero que parecía resistente cuando tiró de ella con fuerza. También encontró algo que le heló la sangre hasta los huesos. Un vestido de mujer hecho jirones y manchado, escondido dentro de un barril volcado en la esquina más oscura del cobertizo. Era de algodón blanco, o lo había sido décadas atrás, ahora cubierto de tierra seca, y algo más oscuro que podía haber sido sangre vieja, o podía haber sido otra cosa. Lo dejó exactamente donde estaba, sin tocarlo más. De regreso al pozo, comenzó a quitar los ladrillos del sello uno por uno, con movimientos lentos y deliberados. El trabajo era duro y le destrozaba las manos, arrancándole la piel de los nudillos, pero no se detuvo ni cuando empezó a sangrar. Cuando el sol alcanzó su cenit y el calor se volvió insoportable, había abierto completamente el brocal, revelando la boca oscura del pozo en toda su extensión. Se asomó al interior. La oscuridad era absoluta y parecía tener peso, como si pudiera tocarla. El olor que subía era inconfundible, agua estancada, humedad antigua que llevaba décadas sin ser perturbada, y algo más, algo orgánico y podrido, dulzón y nauseabundo al mismo tiempo. Elena ató la cuerda a una de las vigas más gruesas del tejado del cobertizo, probó su resistencia tirando con todo su peso, y comenzó a descender despacio, con el corazón martillando contra las costillas. El interior del pozo era estrecho y resbaladizo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo negro y brillante, y raíces que habían penetrado desde la superficie formaban una red irregular que raspaba su ropa y su piel. Elena bajaba centímetro a centímetro, con los pies buscando apoyo entre las piedras irregulares, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Sus manos sangraban donde la cuerda áspera rozaba la piel despellejada. 10 metros, 15, 20. Entonces, sus pies tocaron agua helada que le cortó la respiración. El pozo no estaba seco como había temido. El nivel del agua llegaba hasta sus rodillas. Elena encendió el mechero de aceite que había traído colgado del cinturón con manos temblorosas. La luz amarilla y temblorosa reveló un espacio más amplio de lo que esperaba. Una cámara subterránea, quizás un antiguo aljibe colonial o una cripta que alguien había aprovechado para almacenar agua en tiempos de sequía. Y allí, medio sumergida en el agua negra y quieta, vio la primera osamenta. No era un esqueleto completo y articulado. Eran huesos dispersos y desordenados, blanqueados por el agua y el tiempo, un cráneo con la mandíbula rota y separada, costillas enredadas en raíces, como si la tierra misma intentara reclamarlos, falanges esparcidas como semillas blancas en el lodo negro del fondo. Pero lo que hizo que Elena contuviera el aliento y sintiera que el aire se le escapaba de los pulmones fue lo que estaba junto a los huesos más grandes. Un anillo de oro con una piedra verde, todavía brillante a pesar de los años bajo el agua. Elena lo levantó con dedos temblorosos, grabado en su interior, apenas visible a la luz del mechero, con letras delicadas y antiguas. Leonor y Severiano, 1954. No era un anillo cualquiera, era un anillo de matrimonio, y estos eran los restos de Leonor Ugarte, la mujer desaparecida hacía 30 años, la mujer cuyo nombre el viento seguía susurrando noche tras noche, como si la tierra misma se negara a olvidarla. Pero había más, mucho más. Cuando movió el mechero hacia la derecha, explorando el resto de la cámara, la luz reveló otros huesos, más pequeños, más frágiles, delicados como ramas secas, huesos de niño, 3 conjuntos de ellos, todos parcialmente sumergidos en el agua turbia, todos dispuestos de manera que sugerían que habían sido arrojados allí con violencia. Elena sofocó un grito, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre. Había 3 esqueletos más, todos de tamaño infantil,
con cráneos pequeños, cuyas cuencas vacías parecían mirarla desde el fondo del agua turbia, con una acusación silenciosa y eterna. No era solo Leonor la que había sido arrojada aquí como basura. Eran sus hijos. O quizás eran los hijos de otras mujeres, de las criadas y peones que habían trabajado en esta hacienda bajo el poder absoluto de Severiano Ugarte. Elena cerró los ojos con fuerza, respirando entre dientes, intentando controlar las náuseas que le subían por la garganta. Las palabras de Evaristo resonaron en su mente con claridad brutal. Era cruel, especialmente con las mujeres. ¿Cuántas habían sufrido bajo el poder de Severiano Ugarte? ¿Cuántas habían desaparecido sin que nadie preguntara, sin que nadie denunciara, sin que nadie moviera un dedo para buscarlas? ¿Cuántos secretos había tragado esta tierra seca y olvidada? El agua comenzó a moverse, no por corriente natural, sino por algo más inexplicable. Burbujas subían desde el fondo, como si algo respirara allá abajo, como si la tierra misma exhalara. Elena levantó el mechero con mano temblorosa, y entonces lo vio claramente. Al fondo del pozo, medio enterrado en el lodo negro y espeso, había un baúl de madera podrida con herrajes de hierro oxidado. Estaba abierto, con la tapa rota, y de su interior asomaban objetos que brillaban débilmente bajo la luz temblorosa. Ropas de mujer descompuestas, zapatos pequeños de niño carcomidos por la humedad, fotografías descoloridas que se deshacían al tacto, y algo que brillaba con un resplandor mate y amarillento. Dinero, monedas de oro y plata, joyas de familias ricas, relojes de bolsillo con cadenas gruesas, el tesoro de Severiano Ugarte, su fortuna escondida junto a los cuerpos de sus víctimas, como si el dinero pudiera comprar el silencio eterno de los muertos. Elena sintió náuseas violentas. Este hombre no solo había asesinado, había convertido su crimen en una tumba forrada de oro, mezclando la riqueza con los huesos como si fueran parte de la misma transacción obscena. Pero los muertos no estaban en silencio. El viento rugió desde la superficie con fuerza repentina, y Elena escuchó voces. No una, varias. Voces de mujer con acentos diferentes. Voces de niños pequeños, todas mezcladas en un lamento que subía desde el agua negra, como vapor enfermo. «Sácanos de aquí. Dile al mundo lo que pasó. No dejes que nos olviden como nos olvidaron cuando estábamos vivas». Elena trepó por la cuerda con manos desesperadas, raspándose los brazos contra las piedras afiladas, jadeando y llorando al mismo tiempo, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Cuando emergió finalmente a la superficie, cayó de rodillas junto al brocal, tosiendo violentamente y temblando bajo el sol implacable que de repente parecía frío. Leonor no había matado a Severiano. Severiano la había matado a ella y a sus hijos, y probablemente a otras mujeres cuyos nombres nadie recordaba, y alguien, quizás los peones hartos y desesperados, quizás un familiar vengativo que había esperado el momento preciso, había arrojado el cuerpo de Severiano al mismo pozo donde él escondía su oro manchado de sangre y sus crímenes impunes. Justicia silenciosa, enterrada bajo 30 años de olvido y miedo. Capítulo 4. El nombre, que no se olvida. Elena no volvió a bajar al pozo durante 2 días completos. Se quedó en su habitación, temblando y rezando, mientras el viento seguía susurrando nombres que ahora entendía con claridad brutal. No eran amenazas, eran súplicas. Los muertos no querían asustarla, querían ser recordados. Pero cubrió el brocal con tablas de madera gruesas y piedras pesadas, sin sellarlo completamente. Sabía por instinto que sellar algo no era lo mismo que resolverlo. El silencio no era paz, el olvido no era perdón. El tercer día, cuando recuperó algo de fuerza, caminó los 6 kilómetros hasta el pueblo bajo un sol que partía las piedras del camino. Sus ropas estaban manchadas de lodo negro que no había podido lavar completamente, sus manos vendadas con tiras de tela rasgada de su propia ropa interior, y sus ojos tenían la mirada de alguien que ha visto algo que no puede borrarse nunca. El pueblo era pequeño y polvoriento.
una plaza central con una fuente seca llena de basura, una iglesia de adobe con el campanario agrietado y sin campanas, y una docena de casas bajas con techos de lámina oxidada. La tienda general estaba cerrada a esa hora, pero Elena golpeó la puerta de metal hasta que salió el dueño, un hombre gordo con bigote gris y ojos desconfiados. «¿Dónde está el alcalde? Necesito hablar con él urgentemente». El hombre la miró de arriba a abajo con desconfianza evidente. «¿Qué quiere con él?» «Necesito que venga a la hacienda con las autoridades. Hay cuerpos en el pozo, restos humanos, pruebas de crímenes viejos». El silencio que siguió fue denso como plomo fundido. El tendero palideció visiblemente, retrocedió 2 pasos como si Elena llevara una enfermedad contagiosa y negó con la cabeza repetidamente. «No sé de qué me habla, señora. Usted está confundida o enferma del sol». «Sí sabe». Elena lo miró con fiereza, con una rabia fría que la sorprendió a ella misma. «Todos en este pueblo saben. Por eso nadie vive allí. Por eso el pozo estaba sellado. Por eso mi esposo ganó esa tierra en una apuesta de borrachos por casi nada. Porque nadie más la quería. Porque todos sabían lo que había pasado y nadie quiso hacer nada». El hombre tragó saliva con dificultad. «Eso fue hace 30 años, señora. Severiano Ugarte está muerto. Todos los que sabían algo están muertos o se fueron lejos. Ya no importa. No cambia nada. Importa para los que están en el fondo de ese pozo». La voz de Elena temblaba de rabia contenida. «Importa para Leonor, para sus 3 hijos, para las otras mujeres cuyos nombres nadie recuerda, porque eran pobres y nadie las buscó cuando desaparecieron». El tendero cerró la puerta de metal con un golpe seco, dejándola afuera. Elena fue de casa en casa durante toda la tarde. En todas encontró la misma respuesta. Puertas cerradas antes de que pudiera terminar de hablar, miradas esquivas que no querían sostener las suyas, silencio pesado y culpable. El miedo no era a los muertos, era a los vivos, a los hijos y nietos de Severiano Ugarte que todavía tenían poder en la región, a los jueces que habían sido comprados décadas atrás y seguían en sus puestos, a la red de complicidad silenciosa que había permitido que aquellos crímenes quedaran impunes y enterrados. Al anochecer, agotada y derrotada, Elena llegó a la iglesia. El padre Tomás era un anciano profundamente encorvado que barría el atrio con movimientos lentos y dolorosos. Cuando la vio acercarse, dejó de barrer y se apoyó en la escoba con ambas manos. «Usted es la viuda de Aurelio Vargas, la que se mudó a San Jerónimo». «Sí, padre». El sacerdote suspiró profundamente, con un sonido que parecía venir de muy adentro. «¿Encontró el pozo?» Elena asintió, sintiendo lágrimas quemándole los ojos por primera vez en días. «Sí, padre, lo encontré. Entonces, ya sabe la verdad completa». El padre Tomás se apoyó más pesadamente en la escoba. «Yo era joven cuando pasó todo aquello, recién ordenado, lleno de ilusiones de cambiar el mundo. Vinieron a pedirme que bendijera el pozo después de sellarlo. Me negué rotundamente. No se bendice lo que se oculta. No se perdona lo que no se confiesa. ¿Por qué nadie hizo nada entonces? ¿Por qué nadie denunció? Porque Severiano Ugarte tenía dinero, tierra y poder absoluto. Y porque esta región estaba llena de hombres desesperados que preferían mirar hacia otro lado a cambio de trabajo y comida para sus familias. El anciano la miró con ojos cansados y tristes. «La verdad, hija mía, es que el pecado de Severiano no fue solo suyo. Fue de todos los que callaron sabiendo. Fue mío también, por no gritar más fuerte cuando debía hacerlo. Pero ahora puedo hablar yo. Puedo ir a las autoridades de la capital. Puedo decirles lo que encontré». El padre Tomás negó con tristeza profunda. «Las autoridades no vendrán, Elena. Los Ugarte todavía tienen influencia y dinero, y usted es una mujer pobre y viuda sin conexiones. Nadie le creerá, o peor, la harán callar de maneras que no quiero ni imaginar». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era desesperanza. Era una claridad fría y dura como el hielo. «Entonces los sacaré yo misma del pozo. Les daré entierro digno. Pondré sus nombres donde todos puedan verlos». Durante las siguientes 3 semanas,
Elena trabajó completamente sola bajo el sol brutal. Bajó al pozo una y otra vez, recuperando huesos con sus propias manos destrozadas, limpiándolos con cuidado en el agua del arroyo, envolviéndolos en telas limpias que rasgó de sus propias sábanas. No tenía formol ni guantes, ni bolsas especiales. Solo tenía su cuerpo roto de cansancio y su voluntad de hierro que se negaba a doblarse. Cuando terminó el trabajo más duro de su vida, había recuperado los restos completos de 5 personas. Una mujer adulta que debió ser Leonor, 3 niños de edades diferentes y un hombre cuyo cráneo tenía una fractura profunda que parecía de hacha o machete, Severiano Ugarte, el verdugo convertido en víctima por manos que habían decidido que 30 años de silencio eran suficientes. Elena enterró los restos en el patio de la hacienda, bajo un mezquite viejo que todavía daba sombra generosa a pesar de todo. Cavó las fosas con sus propias manos durante días enteros, hasta que las ampollas se convirtieron en callos duros. Recitó oraciones que recordaba de su infancia, de los entierros de sus padres y abuelos, palabras en latín que no entendía completamente, pero que llevaban el peso de siglos. Marcó cada tumba con piedras pintadas de blanco, usando cal que encontró en uno de los cobertizos. En la más grande, la de Leonor, escribió con carbón vegetal en letras claras y firmes: Leonor Ugarte y sus hijos, no olvidados, 1954-1995. En las tumbas de los niños escribió simplemente: inocente, porque no conocía sus nombres y nunca los conocería. En la tumba de Severiano no escribió nada. Dejó la piedra en blanco porque algunos nombres merecen ser borrados del mundo. El viento dejó de susurrar esa misma noche. Elena se sentó junto a las tumbas recién cavadas, mientras el sol se hundía tras las montañas distantes, tiñendo el cielo de rojo sangre y naranja fuego. No había justicia oficial. No habría titulares en los periódicos, ni investigaciones policiales. Ningún juez vendría a examinar las pruebas. Ningún fiscal abriría un caso contra fantasmas. Pero había algo más profundo que la justicia humana, algo que los tribunales no podían dar ni quitar. Había dignidad, había memoria, había nombres devueltos a la luz después de 3 décadas de oscuridad. 2 meses después, cuando las lluvias finalmente llegaron al altiplano seco con fuerza inesperada, Elena plantó flores silvestres sobre las tumbas. Crecieron rápidas y resistentes, con pétalos amarillos brillantes que parecían pequeñas llamas ardiendo bajo el sol implacable. Abejas y mariposas llegaron desde kilómetros de distancia, atraídas por el color y el néctar, llenando el patio de vida por primera vez en décadas. Los del pueblo seguían evitando la hacienda, pero ya no era por miedo a los muertos o a las maldiciones. Era por vergüenza, por la culpa silenciosa de saber que Elena, una viuda pobre y sola, había tenido el valor de hacer lo que toda una comunidad se había negado a hacer durante 30 años: mirar la verdad a los ojos y no apartar la mirada. Elena Vargas no se fue de San Jerónimo. Reparó las paredes agrietadas con sus propias manos, abrió canales de piedra para captar el agua de lluvia, limpió los corrales abandonados y plantó maíz en los campos que llevaban décadas sin sembrar. Convirtió la tierra maldita en algo parecido a un hogar, lento pero seguro. No era una victoria ruidosa ni espectacular. No había reconocimientos ni medallas. Era una victoria silenciosa y profunda, del tipo que solo entienden quienes han mirado directamente a la oscuridad más absoluta y han decidido encender una vela en lugar de maldecirla o huir de ella. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suave entre los mezquites cargados de vainas secas que sonaban como maracas, Elena creía escuchar algo completamente diferente a los gritos y lamentos de antes. Ya no eran voces llenas de angustia, ya no eran súplicas desesperadas, era el susurro de quien finalmente descansa en paz, de quien ha sido recordado después de décadas de olvido forzado. Gracias, Elena. Gracias por no olvidarnos. Elena se envolvía en su rebozo, miraba las estrellas infinitas sobre el tejado que había reparado con sus propias manos y sonreía por primera vez desde la muerte de su esposo. No había salvado el mundo.
No había cambiado las leyes ni derrotado a los poderosos, pero había devuelto sus nombres a los olvidados. Y eso, en esta tierra seca donde la memoria es lo único que sobrevive a la muerte, era todo.